Queridos hermanos, hermanas, paz y bien, acá con un nuevo episodio en el que queremos compartir algo interesante para ustedes desde nuestro Café Capuchino. Soy el hermano Tomás Sosa, franciscano capuchino, y me acompañan otros dos frailes acá conmigo que se van a presentar ellos mismos. Paz y bien para todos, soy el hermano Samuel, franciscano capuchino también, del convento de San Leopoldo. Paz y bien, yo soy el hermano Raúl, también capuchino del convento San Leopoldo. Así que muy bienvenidos, hermano Raúl, hermano Samuel, aquí a esta mesa en la que queremos compartir, charlar, dialogar muy amenamente y particularmente de un tema que estamos ahora viviendo, el tema del Adviento. Ellos son hermanos estudiantes, hermanos posnovicios son ustedes, ¿verdad? ¿Qué significa eso, hermano Samuel? Contanos un poquito. Entonces, en la etapa de formación, después del noviciado, nos toca vivir el posnoviciado, en donde nosotros, los capuchinos, iniciamos a estudiar en la universidad, tanto como filosofía y teología. ¿Qué más se puede decir del posnoviciado, hermano Raúl? Y es esa primera experiencia ya como consagrado, después de haber asumido esos primeros votos, pero todavía antes de hacer esa consagración definitiva con los votos perpetuos. Cuando yo escucho la palabra posnovicio, casi que quiero entenderla atravesado y decir posnocivos, ¿verdad? No son nocivos ustedes, ¿verdad? Son buenos, ¿verdad? Creo que no. Es la etapa que viene entonces posterior al noviciado, por eso usamos esa terminología de posnovicios, ¿verdad? Exactamente, hermano. ¿Cuántos años aproximadamente dura esta etapa del posnoviciado con nosotros los capuchinos? Entonces, esta etapa dura aproximadamente entre 7 a 9 años. Bastante amplia, o sea, mucho tiempo para poder seguir fortaleciendo y afianzando la vocación, hermano Raúl. Sí, y específicamente esta etapa de posnoviciado tiene un mínimo de 3 años. Ya. Y dependiendo del caso puede prolongarse, si lo máximo que podría llegar creo que es a 9 años. 9 años. ¿En qué año del posnoviciado estás, hermano Samuel? Bueno, yo soy nuevo, el año pasado estaba por Brasil y este año estoy ya terminando también el primer año del posnoviciado. Qué bueno, entonces, ¿y el hermano Raúl? Y yo estuve por Brasil en el año 2021, este sería mi tercer año de posnoviciado, este año estaría terminando el tercer año. Qué bueno, entonces un hermano del primer año de posnoviciado y un hermano del tercer año. Yo ni les voy a contar en qué año de posnoviciado estoy porque ya perdí la cuenta, ¿no? Pero qué bueno, bienvenidos entonces a este espacio, a nuestro Café Capuchino. Aquí están nuestras tacitas del Café Capuchino. Retomamos un poco justo en este tiempo de Adviento. Queremos hablar de este tema tan interesante que seguramente para todos nosotros no es nada desconocido, pero siempre ahondar en cosas puntuales, y yo estoy seguro que los hermanos acá nos van a traer cosas como novedosas o por lo menos refrescarnos la memoria. Por ejemplo, en cuanto a la historia del Adviento, ¿uno de ustedes nos querría compartir un poquito al respecto, hermano, sea Raúl o Samuel? Y ciertamente, hermano, es decir, a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia, en distintos lugares se fue celebrando como un periodo previo a la celebración de la Navidad. Los primeros registros que hay de estas celebraciones se dan en Francia, que en la época se llamaba Galia, y en España. Ya por el año 380 están los primeros documentos que hablan de eso, sobre un concilio de Zaragoza, pero tenían un carácter diferente al Adviento que celebramos hoy en día. Tenían un carácter en el que se pedía a la gente que no solo que vaya a la iglesia, sino que viva la caridad con los huérfanos, los peregrinos y las viudas. Ya en esta época se decía la Cuaresma de San Martín porque tenía un aspecto penitencial, y porque de San Martín porque iniciaba el 11 de noviembre, que es la fecha de este santo. Inclusive, para hablar de un periodo un poco diferente al Adviento que tenemos hoy en día, en nuestra regla, en la regla de los hermanos menores, escrita por San Francisco, la regla Bulada, San Francisco pide a los hermanos que ayunen desde la fiesta de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, hasta las vísperas de la Natividad del Señor, que sería la noche del 24 de diciembre. Pero el Adviento que tenemos hoy en día, este periodo de Adviento, fue instituido por San Gregorio Magno en Roma
la costumbre no era tanto de una cuaresma penitencial, sino más bien de un tiempo de espera, de una espera de la solemnidad del nacimiento del Señor, pero también en un sentido de una espera de la segunda venida del Señor. Así es, hermano Raúl. Y la palabra Adviento, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo entender? Y bueno, desde una etimología sería del latín adventus, venida, que por su parte viene del griego, que sería parusía, que vendría a significar lo mismo. O sea que el Adviento de alguna u otra manera está muy relacionado con una espera, una venida, decían la segunda venida, una venida escatológica, entonces era un poco lo que se esperaba, ¿no?, con el Adviento, pero seguramente que también tiene otros significados, no solo de la segunda venida, y probablemente vamos a ir hablando un poco al respecto de esto también a lo largo de nuestro episodio. Entonces, en cuanto a la historia, nos contó un poquito el hermano Raúl que esto se inicia, ¿verdad?, con este sentido. Si puedes recalcar un poco más o menos en qué año empieza, hermano Raúl, a darse los primeros pasos de la celebración del Adviento como una preparación a la Navidad, según nos decías. Es decir, los primeros rasgos de esta celebración se dan en España allá por el 380. Ya. Decíamos que los primeros documentos que hay al respecto son en el Concilio de Zaragoza. Okay. Pero ya el Papa San Gregorio instituye esto para la Iglesia Universal. Qué bueno, y por supuesto lo venimos celebrando hasta día de hoy. En cuanto al significado, también ya nos hablaron un poquito la palabra latina, pero que tiene también su origen en el griego. ¿Qué significaba? Venida, parusía. Venida, es decir, parusía. Sería más en el sentido de la venida final. La venida final, exactamente. ¿Qué más podríamos decir un poco, quizá en cuanto a la liturgia del tiempo de Adviento? Porque seguro que nosotros notamos cuando vamos a misa, a partir del primer domingo de Adviento, algunos cambios, sobre todo visuales, ¿no? Pero seguro que en cuanto a la liturgia en general, hermano Samuel, hay seguramente también como características propias de este tiempo. Sí, hermano, este tiempo de Adviento, digamos, a nosotros la liturgia nos ayuda a vivirla. Entonces, en la liturgia inicia con el Adviento, el año litúrgico inicia con el Adviento. Y el año litúrgico iniciamos nosotros en toda la iglesia. La ordenación general del misal dice cerca del domingo cercano al 30 de noviembre. Así es que al final de noviembre, inicio de diciembre, iniciamos propiamente este tiempo de Adviento. Y en este tiempo de Adviento, que se prolonga, digamos, por 4 domingos, desde el 17 de diciembre iniciamos lo que llamamos como ferias privilegiadas. ¿Y por qué lo llamamos ferias privilegiadas? Porque la liturgia nos ofrecerá también ya narraciones, lecturas más cercanas a lo que aconteció antes de lo que esperamos, ¿verdad?, del nacimiento de Jesús. Y es interesante un poquito que la liturgia nos invita a vivir esto, y no solamente con la palabra, sino que nosotros como persona, como seres vivientes, necesitamos de signos, de símbolos. Entonces quería compartir un poquito también esto, de los signos que nos acompañan durante este tiempo de Adviento. ¿Cuáles son los signos de Adviento entonces en este momento, en este tiempo tan especial? Así es, hermano. Entonces, uno de los signos más visibles, digamos, y que lo tenemos aquí también, es la corona de Adviento. Vamos a la iglesia, vemos una corona adornada con ramos verdes, con 4 y algunas veces 5 velas. Y en las casas hay una linda tradición, hermano, que los familiares en la mesa de Navidad y todo esto también tienen esta costumbre de adornar la mesa con este signo, con este símbolo que habla mucho. ¿Por qué nos dice mucho este símbolo? Porque nos recuerda primeramente a la luz, que lo vamos a encender domingo tras domingo hasta llegar a la última, y como digamos nos prepara para esa fiesta grande que esperamos, que es la venida. Entonces este símbolo también nos recuerda a un pasaje bíblico, el de las 10 mujeres, las 10 vírgenes que esperan al novio. Entonces, con la lámpara encendida es una señal de presencia, de vigilancia,
de la corona de Adviento. En la liturgia, hermano, también vemos un color diferente. Entonces, en la liturgia del Adviento se utiliza el color morado en los 3 domingos. Y en el tercer domingo de Adviento se utiliza el color rosa. O sea, se podría utilizar el color rosa. ¿Y por qué? El morado primeramente porque nos recuerda a un color de conversión, digamos, de penitencia, pero más de espera. Y también el rosa porque nos habla de la alegría que ya se acerca, de la alegría que ya se aproxima. La iglesia no es decorada con muchas flores, incluso nos dice la liturgia que los instrumentos musicales deben ser utilizados con bastante sobriedad, digamos, para dar esta señal de que algún día cantaremos la gloria, digamos. Y justamente el himno de gloria en este tiempo no se canta, a no ser en las solemnidades como la solemnidad de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, hermano. Qué interesante, hermano Samuel, todos estos signos que los vamos viendo seguramente cuando vamos a misa, etcétera. Pero qué bueno que nos cuentes un poco por qué, cuál es el significado profundo que tienen cada uno de ellos. Vemos que el primer domingo, el segundo domingo y el cuarto domingo se utilizan entonces probablemente las velas de color morado, pero en el tercer domingo de Adviento decías la vela de color rosado. Así es, hermano. Porque estamos como a una semana del nacimiento, entonces como un domingo de la alegría, digamos. Así es. Justamente este domingo es llamado Gaudete o de la alegría, como ya bien dijo el hermano. Qué bueno. ¿Algo más sobre los signos, hermano Raúl, que nos puedas compartir, que nos puedas contar, que por ahí se nos pasó a nosotros? Y algo muy importante también de esta época es cómo la palabra de Dios va acompañando y preparándonos en este tiempo de Adviento. O sea, si notamos las lecturas, vemos que de a poquito van anunciándonos algo. Ya pasamos el primer domingo de Adviento y escuchamos unas lecturas, vamos a decir, medio apocalípticas que tal vez podrían asustar un poquito, pero ellas tienen una promesa. Ellas prometen algo que es la venida futura del Señor. En los siguientes 2 domingos que vamos a celebrar, vamos a escuchar en la misa que se nos van a leer lecturas en el Evangelio sobre la figura de Juan el Bautista. ¿Y qué matices van a tener estas lecturas? Ponen a Juan Bautista como precursor y nos invitan a preparar el camino. Eso en el segundo domingo de Adviento. Y en el tercer domingo de Adviento, Juan reconoce que él no es el más importante, que él tiene que disminuir para que otro crezca. Así de a poquito ya nos va preparando para como la expectativa, nos va dando de a poquito a probar de que algo viene. Y en el cuarto domingo tenemos ese encuentro de María con su prima Isabel en la visitación, en la cual el niño Jesús, como vemos en esta imagen que ya estaba en el vientre de María, dice un himno de la liturgia, tenía ansias de salvar. Y ya va empezando a moverle el corazoncito de Juan también en el vientre de Isabel mediante el Espíritu Santo, del cual tanto él como la Virgen ya estaban plenamente habitados. Pero no solamente vamos a hablar un poquito del Evangelio. Si notamos las lecturas, vemos que en la primera lectura, tanto en los domingos como durante la semana, en toda esa primera etapa, se nos lee el libro de Isaías, casi de corrido. Y son promesas del Antiguo Testamento por las cuales Dios iba anunciando mediante los profetas aquel misterio que vamos a recibir en la Navidad. O sea, este regalo que nosotros recibimos, este regalo que nosotros ya poseemos en Jesús, fue esperado por muchos antes. Fue esperado por un pueblo, es la esperanza de una nación que ciertamente había sufrido mucho y esperaba por un Salvador. Y es una gran gracia de nuestra parte el haber nacido ya teniendo a Jesús, ya habiéndole conocido, ya siendo partícipes de los frutos de este niño que vino a salvarnos. Qué lindo esto que decís, hermano Raúl. O sea, hubo todo un pueblo, toda una generación bastante larga que esperó
¿verdad? Con ansias, aguardando ese día del Mesías, del Salvador, que estaba ya anunciado a través de los profetas. Muchísima gente aguardó queriendo ver ese día. Y como bien decías, nosotros ya tenemos la gracia, la bendición de que ya sabemos, Él vino, Él ya estuvo, se encarnó, y nosotros como que ya disfrutamos de alguna manera de la primera venida del Mesías. Ciertamente aguardamos la segunda también, pero qué lindo el saber y recordar, y esto un poquito a lo que nos prepara también el Adviento, recordar, hacer memoria agradecida de que el Mesías ya vino, que ya se encarnó, que el Verbo Divino se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? ¿Qué más podemos hablar del Adviento, hermanos? Dando continuidad, hermano, a lo que es de la liturgia, digamos, sí. La iglesia tiene una oración común, que es la liturgia de las horas. Ahí, por ejemplo, podemos también mirarlo. Y esto también es conocido como oficio divino. En nuestros conventos, hermanos, nosotros lo rezamos y están compuestos por laudes, las horas medias, vísperas y completas, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que nos une como iglesia durante las horas del día. Hay una particularidad de que en el Adviento, desde la feria privilegiada que inicia el 17 de diciembre hasta la víspera de Navidad, entonces en esta liturgia de las horas nosotros vamos a rezar un poco lo que es conocido como la antífona mayores de la O. Una curiosidad, porque entonces esto, hermano, consiste un poco en las aclamaciones que se hace a Jesús Mesías, de las expectativas que se tiene de Él y que Él, por supuesto, lo cumple, ¿verdad? Entonces, leyéndolo al revés, se forma un acróstico que en latín se lee erocras, que en la traducción sería mañana seré. Mañana seré. Mañana seré. Erocras. Erocras. Sería como un acróstico, entonces, con las iniciales de las antífonas de estos días. Así mismo. Y contextualizándolo en el Adviento, podemos decir mañana vendré. Nos prepara con más vigilancia a esta espera, a estar bien atentos a la llegada que ya se aproxima. Esto, decías, hermano Samuel, se empieza a dar o a rezar a partir del día 17 de diciembre, que ya nos contaba también el hermano Raúl. Se conoce como la feria privilegiada del tiempo de Adviento, porque estaríamos como a 8 días o a una semana de celebrar la Navidad, del 17 hasta, decías, la víspera de Navidad, que sería hasta el 24. Inclusive existe una tradición de llamar a esta feria privilegiada la Semana Santa de la Navidad. Mira vos. Porque las lecturas también van acompañando. O sea, los evangelios que se nos leen en estos días son los que serían inmediatamente anteriores al nacimiento de Jesús. Claro. Serían los acontecimientos previos al gran acontecimiento que vamos a celebrar en esa noche del 24 al 25. Y qué lindo esto que decís, como un paralelismo, porque nosotros, claro, cuando celebramos la Pascua tenemos lo que es la Semana Santa, y en esa semana, justamente previa a todos los días mayores, los días santos, tenemos el lunes, que tiene una temática muy especial, ¿verdad? ¿Cómo le conocemos al lunes de la Semana Santa, hermano Sam? El lunes de la unción. El lunes de la unción en Betania. Se lee siempre este pasaje, ¿verdad? Luego, hermano Raúl, el martes... De la traición. Les estoy poniendo yo a ellos como tomando el examen de la teología. Sí, hermano, de sorpresa. En realidad, eso para disimular que el que se está olvidando soy yo, ¿verdad? Pero gracias porque la memoria de ustedes está más fresca. Entonces, el martes es martes de la traición, decías, ¿verdad? El miércoles de la preparación. De la preparación, ¿no? Y claro, ya el jueves sabemos empieza el Santo Triduo Pascual, ¿no? Entonces esto es un poco la característica de la Semana Santa, ¿no? La Pascua. Y esto que nos compartía entonces el hermano Raúl, que esta semana del 17 al 24, conocida quizá un poco en la tradición también como la Semana Santa de la Navidad. Eso para mí es bastante nuevo, la verdad que qué gusto aprender y conocer un poquito de esto también. Y de hecho, hermano, que también esto encuentra su origen en la tradición de los romanos, las ferias privilegiadas, ya que en el tiempo de los romanos, del imperio, ellos celebraban la fiesta de la Saturnalia. Entonces esto es un poco la historia de los romanos, donde ellos dedicaban mayor tiempo
a prepararse para una fiesta grande, digamos. Es como toda una preparación, todo un proceso en donde ellos también hacen su proceso, digamos, de espera. Ujú. Y bueno, y en la iglesia ciertamente tenemos también estos tiempos fuertes de espera, como las cuaresmas, como ustedes hablaban, ¿no? El propio San Francisco celebraba más de una cuaresma a lo largo del año para prepararse a las fiestas importantes, a los acontecimientos centrales también de nuestra fe. Por lo tanto, ante la encarnación del Hijo de Dios, la Navidad, no podríamos nosotros ser la excepción y no prepararnos adecuadamente. Entonces el tiempo de Adviento tiene todas estas características de las cuales nuestros hermanos nos estuvieron compartiendo. ¿Alguito más de lo que podamos hablar, de lo que nos estamos olvidando? Sí. Hay como una dimensión teológica también de esta fiesta. Ah, qué bueno. Decimos que esperamos la venida del Señor, pero esto tiene sentido para nosotros hoy en día si Él ya vino. O sea, la venida histórica de Jesús, que ya fue, esa venida del Verbo de Dios hecho carne en el seno de María, que fue esperado por el pueblo de Israel y que nosotros tenemos la gracia de poseerlo, ya se dio en la historia y es la que rememoramos con una gratitud amorosa en la liturgia. Sí. Pero esperamos una segunda venida, que es esa venida que dijimos escatológica, que la llamamos parusía, que es cuando Jesús venga con toda su gloria, como nos dice el Evangelio de Mateo 25, a dar el premio a los benditos de su Padre e instaurar su reino definitivamente. Todas esas promesas que nosotros recibimos en el Evangelio sobre el reino de Dios, sobre la vida eterna, son como las promesas que Jesús o que Dios hizo en el Antiguo Testamento sobre la venida de su Hijo y que ahora a nosotros nos toca esperar. Entonces nosotros nos vemos como en una tensión entre una primera venida del Jesús niño, del Jesús verbo, y esta segunda venida. Y sería como una tercera venida intermedia, que es llamada venida espiritual o mística. Porque Jesús viene a cada uno de nosotros y no por ser una, vamos a decir, cosa personal, es menos real. Y tal vez la forma más fuerte en la que Jesús viene a cada una de nuestras vidas es mediante el sacramento de la Eucaristía, en el cual Él se hace carne en un pan, pone su sangre en el vino y viene a habitarnos a nosotros. Y un excelente modo tal vez de ir preparando nuestros corazones y viviendo la Navidad es de a poquito limpiando nuestra casa y volvernos como un pesebrito un poco más acogedor para este niño Jesús que va viniendo en cada misa, en cada Eucaristía, a habitar en cada uno de nosotros. Entonces, la primera venida, la venida histórica, que es la que rememoramos con mucha gratitud. La segunda gran venida, la venida escatológica al final de los tiempos, como decías, cuando Él vendrá en el esplendor de la gloria sobre las nubes, ¿no? Con todo su poder, la que esperamos, ¿no? Pero nos hablabas también entonces de como una venida intermedia espiritual, esa venida de todos los días, de este Jesús que se presenta en nuestras vidas a través de los sacramentos, a través de la palabra de Él cuando lo escuchamos también con espíritu de fe. Jesús que también puede venir a nosotros en la persona de nuestros hermanos, particularmente los más necesitados, los más sufridos, porque todo lo que habéis hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo han hecho, dice también Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿no, hermano Samuel? Así es, hermano, y justamente para compartir también algunas claves para vivir este tiempo de Adviento, ya habiendo comprendido un poco la historia, lo que implica la liturgia del Adviento, el sentido teológico también, en este momento, digamos así, compartir algunas claves y primeramente tener en claro que este tiempo es un tiempo de esperanza. Y parece familiar ya esta palabra, hermano, ya que el año que viene, o en la Navidad justamente, iniciaremos el año jubilar y el que tiene como lema Peregrinos de la Esperanza. Entonces nos prepara a esto y a ejercitar más esta virtud teologal, la esperanza. Es un tiempo de conversión en donde
hay que dejar lo que estorba para que llegue Jesús. Y esto ya implica una cuestión muy personal, una reflexión muy personal. Entonces, aprovechar este tiempo para interrogarnos un poco, qué yo debo dejar, qué yo debo mejorar en mi vida, para estar atentos justamente, hermano, a lo que decías, a la venida diaria de Jesús en nuestros hermanos, en los más necesitados, en la Eucaristía, justamente, en los sacramentos. Y también, hermano, es un tiempo de estar expectantes. A veces pensamos que yo ya no tengo solución, yo ya no puedo esperar nada en esta vida, decimos a veces, entramos en este contexto. Y es importante porque Jesús, al venir, dice que no son los sanos quienes necesitan de médicos, sino que los enfermos. Y Jesús viene junto a estos también. Así es que no nos sintamos excluidos de este tiempo. Aprovechémoslo y vivamos bien, porque al esperar a Jesús no es como una espera de alguien que espera, por ejemplo, digamos así, un colectivo o espera un turno en el hospital. Es esperar al amado, y sabemos que ese amado está en camino y va a llegar, y esperarlo con mucha fe, con mucha esperanza justamente. Y no tengamos miedo de su venida, porque a veces anunciamos y decimos: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, hacemos esta súplica, pero al final parece que tenemos miedo de esa venida otra vez. Así es que, hermanos, yo pienso que este tiempo, y de hecho lo es, un tiempo muy favorable para meditar, que nos lleva a la reflexión personal para justamente vivir esta venida de Jesús en la Navidad y esperar aquella venida, la segunda venida. Hermano Raúl, ¿alguito más para ir cerrando nuestro episodio de hoy? Sí, vemos muchas veces que cuando se acerca la Navidad, las casas están todas llenas de luces, nos vamos a algún lugar, a algún supermercado, y ya desde meses antes se ven los arbolitos, decoraciones, el pan dulce. Sí. Y son todas cosas importantes que le dan como su olorcito a la Navidad, como la flor de coco muy tradicional aquí. Y vemos que en la iglesia muchas veces entramos y la liturgia está más austera. O sea, hay como un pequeño contraste. Entonces, ¿en qué nos llama la atención? Podemos caer en el comercio, en buscar comprar y perder el gran regalo que podemos recibir en esta Navidad. Somos, vamos a decir, los herederos de una tradición que nos viene de nuestros padres, que es esa fe que recibimos, y podemos muchas veces echar en saco roto aquella gracia de la Navidad. Esa gracia que es este Jesús, este Dios hecho hombre, que dejando su poder de lado se hace niño. Y es este el misterio que San Francisco, vamos a decir, vivió intensamente cuando él intentó recrear el pesebre en Grecho, que recordábamos el año pasado los 800 años de esto. Qué lindo, hermano, de verdad, por hacernos un poco, por invitarnos a esta reflexión un poco más profunda del sentido, ¿no?, de lo que estamos celebrando, porque es cierto, tal cual, está todo adornado por todos lados, luces que se encienden y se apagan, así que todo el mundo está así como muy, claro, es una alegría también comprar adornos, guirnaldas, adornar la casa, es algo bastante interesante, pero no podemos perdernos en eso sin dejar de adornar o buscar adornar nuestra casa interior, el corazón, a través del sacramento de la confesión. Tenemos 4 semanas en el tiempo de Adviento para acercarnos un poco a la reconciliación, para leer la palabra de Dios, para orar con más intensidad. Es decir, esto tendría que ser verdaderamente para nosotros como cristianos el sentido de la Navidad. Luego, todo lo demás también viene, pero como un lindo complemento, que no se torne eso en lo principal, desplazando a Jesús niño que vino, pero a este Jesús que viene también cada día y que quiere encontrar un lugar disponible en nuestro corazón, que no sea como ya le pasó a él en la historia, que cuando llegó el momento en que su madre tenía que dar a luz, todas las puertas estaban cerradas, no había lugar en ninguna casa, por eso tuvo que nacer en un pesebre, ¿no? Ojalá que ahora, si hoy Jesús viene, encuentre en mi corazón un lugar disponible para poder encarnarse también.
Así es, hermano, justamente la figura de la Virgen María. Ella es una figura muy importante en este tiempo de Adviento. Ella que llevó a Jesús en el seno, entonces es un signo de esperanza. Contemplando un poco la vida de María desde Jesús también, nos llama a esperar con alegría, con mucha paciencia, encontrando puertas cerradas, pero saber que lo que viene es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Muchísimas gracias, hermano Samuel, muchas gracias, hermano Raúl, por este tiempo, por este espacio, por la cordialidad de compartir con nosotros y con la gente que va a estar viendo un poco también este episodio de nuestro Café Capuchino modalidad Adviento. Queremos continuar luego con otros temas relacionados al Adviento, también a la preparación de la Navidad, pero desde ya muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias también a la gente que nos está viendo. Esperemos que compartas, si te pareció importante este episodio, bueno, compartí, invita a otras personas a que se vayan sumando también. Déjanos tus comentarios sobre temas que a lo mejor quisieras conocer un poco en relación a, ya sea el Adviento, la liturgia del tiempo de Adviento, la Navidad, alguna anécdota particular que te sea así como interesante o llamativa para que podamos también abordarlo en los siguientes episodios. Muchísimas gracias por acompañarnos, hermano Raúl, hermano Samuel, casi te cambié el nombre, casi dije el nombre de tu formador, pero gracias igual porque él nos permitió que estén hoy aquí. Y bueno, brindamos simplemente y hasta la próxima. Paz y bien. Paz y bien.